Pido ayuda económica y agradezco a los que lo hacen, aunque sea con poquito. Dios les dé el 100 por 1. Y ya saben que nosotros les pagamos con nuestra entrega a Dios, con nuestra oración, sobre todo con eso, nuestra oración, nuestra plegaria de día y de noche. Invito a los jovencitos a entrar con nosotros, a prepararse para ser sacerdotes, religiosos, misioneros el día de mañana. 5 condiciones: buena familia, buena salud, buena índole, buena cabeza, pero sobre todo buena intención. Lo mismo las mujercitas, comuníquense con nosotros. Queridos hermanos, esta misa es por mi señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Hoy, San Mateo, si lo ven ustedes con los sinópticos, ven ese libro azul que les he dado últimamente. ¿Quién le falta todavía ese libro azul de los 4 evangelios en griego, paralelos? Bueno, San Mateo, San Marcos, San Lucas, los 3 sinópticos. Pero en esa edición viene también San Juan, en griego, paralelos. Hoy fue el último día, o sea, el discurso, de la predicación de nuestro Señor Jesucristo por 3 largos años. Fue en el templo, todo el día se lo pasó en el templo. Primero todo el día fueron ataques, ataques contra Jesucristo nuestro Señor. Había pasado el Domingo de Ramos y después de la procesión echó fuera a los vendedores del templo y vino la autoridad, el Sanedrín, o sea, los ancianos del pueblo, los presbíteros. ¿Con qué autoridad haces esto? Y nuestro Señor, que quería que se convirtieran, que dejaran el pecado, para eso vino al mundo nuestro Señor Jesucristo, les hace una pregunta. Respóndanme ustedes si el bautismo de Juan Bautista, era del cielo o de los hombres. Y la autoridad del pueblo judío dijo: no vamos a responder. Porque si decían que era del cielo, entonces ¿por qué no lo obedecieron ustedes? Si decía que era de los hombres, todo el mundo sabía que Juan era un profeta, que era un santo. Se echaban al pueblo en contra. Mañosos, no respondemos. Pues tampoco yo les respondo. Primer round. Entonces, al rato, el templo estaba lleno, lleno de gente. Se acercan los herodianos. Sería como el partido de, pues no puedo decir nombres políticos aquí, ¿verdad? Pero de algún país. El partido que domine todo en un país. Los herodianos, del rey Herodes. Y junto con ellos, fíjense nomás quién, los fariseos. Los que se sentían limpios, separados del pueblo, instruidos en las cosas de Dios. Y vienen a ponerle otra tentación a Cristo. ¿Es lícito pagarle el tributo al César o no? Para hacerlo caer. Nuestro Señor, ya saben, le respondió: dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.
y los dejó callados. Segundo round. Ahora llegan los aliados del poder, que comían y bebían y se divertían como los epicúreos. Luego lo verán en filosofía de los griegos. Comer y beber, mañana moriremos. Eso ha pasado todavía a los estudiantes de las universidades de aquellos tiempos. Y por ahí andan y han venido a Tijuana a representarlos. Carmen Carminis, en latín neutro, significa poesía. Carmina Burana, es un latín barbárico, Burana. Y eran los cantos de los estudiantes. Y persevera uno que todavía se usa en las universidades norteamericanas, de los estudiantes, no de los profesores. Gaudeamus igitur juvenes dum sumus, pos jucundam juventutem, pos molestam senectutem, nos avevit humus. Vivat universitas, vivan profesores, gaudeamus igitur. Es un canto de estudiantes que pues a veces se emborrachaban y andaban sueltos haciendo bandas. Algo quedó en Guanajuato de las estudiantinas, que se la pasan cantando y la gente les daba dinero y comida, ¿verdad?, a los estudiantes. Bueno, los saduceos no creían en la vida eterna, no creían en la resurrección, creían en el dinero. Y vienen con nuestro Señor prácticamente a burlarse de Él, a ofenderlo. Maestro, tenemos una pregunta. Había 7 hermanos y el primero de ellos se casó con una mujer, pero se murió. Y entonces el segundo hermano se casó con ella y se murió, y el tercero y se murió. Fueron 7 y los 7 se murieron y quedó la viuda. Al final la viuda se murió. Cuando resuciten, ¿de quién va a ser marido esa mujer? Riéndose de nuestro Señor. ¿Y qué le respondió? ¿Se acuerdan? En el cielo ya no va a haber matrimonio. Ya no. Seremos como los ángeles, ¿verdad? Va al cuarto round, ¿verdad? Bueno, ahora vienen los fariseos otra vez, ya solos, sin los herodianos. Y escogen a uno de los más listos, que le haga una pregunta a nuestro Señor. Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley? De la ley de Dios. Y Cristo le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento es igual al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los otros sinópticos dice que Cristo le pregunta, dime tú cuál es. Y responde el fariseo. Y Cristo le dice, has hablado bien, haz eso y vivirás. Pero aquí, nuestro Señor Jesucristo, como que está triste, muy triste, porque todos los dirigentes del pueblo, el Sanedrín, los herodianos, o sea, el gobierno civil, los fariseos,
los saduceos, entre ellos había muchos sacerdotes, así como lo oyen, sacerdotes que no creían en la vida eterna, para que no se escandalicen del momento actual de la Iglesia Católica. Cristo hace el último esfuerzo y todo el pueblo estaba escuchando. Y nuestro Señor les pregunta. Ellos le habían preguntado 5 veces, ¿verdad? Ahora Él les hace una pregunta. ¿De quién, de dónde viene, de quién es hijo el Mesías? Y ellos rapidito le responden, de David. Ah, dice nuestro Señor. Entonces, ¿cómo es que en el Salmo 109, Salmo de David, David dice, Dixit Dominus Domino meo, sede ad dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Neum Adonai le Adoni, Sheb le Yemini. ¿Cómo es que David, el rey David, el profeta David, el que hizo los salmos, llama al Mesías Señor? Si David es su padre, ¿cómo que el Mesías es Señor de David? Está por encima de David. ¿Cómo es eso? Porque le dice, dijo Dios, el Señor, Adonai, a mi Señor, al Mesías, siéntate a mi derecha, de igual dignidad. Y no pudieron responderle. Y termina el Santo Evangelio diciendo, ya no le hicieron más preguntas. Y nuestro Señor ya en la tarde, fatigado de un día muy pesado, como los sacerdotes que me escuchen, ¿cuántos sacerdotes el día domingo acaban muertos de cansancio? Felices. Bautizaron, confirmaron, confesaron, celebraron las misas, predicaron. Así nuestro Señor termina sus predicaciones. Ya no va a haber más discusiones. Solamente respuestas de majestad divina. A Judas, con un beso entregas tú al Hijo del Hombre. Y cuando viene la multitud en el huerto de los olivos a aprenderlo con palos, espadas y soldados, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Y todos caen. Lean el Evangelio de San Juan. 2 veces postrados en tierra. Y al sumo sacerdote en el interrogatorio, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bendito? Sí lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre venir en la majestad, rodeado de ángeles, a juzgar a vivos y muertos. Esas son las únicas respuestas que va a decir Jesucristo. Ya no predica, ya no enseña, ya no dice parábolas, ya cumplió. Pero todo se resume, mis queridos hermanos, y eso lo aplico el día de hoy a la Iglesia Católica, a todos ustedes, en una tristeza. Los judíos
se escapan, se lavan las manos, se disculpan. Cristo dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Porque el ataque para que la iglesia se vuelva cueva de ladrones va contra Jesucristo. Y él dice, mi casa es casa de oración. El celo de su casa de Dios lo consume. Los judíos se disculpan diciendo, mi prójimo es mi amigo. Lo acabo de ver hace 2 semanas en internet. Los judíos dicen, prójimo es mi amigo. La amistad, se los he dicho, es entre iguales. O son iguales o los hace iguales la amistad. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, si mi prójimo es mi amigo, en la amistad hay un doble amor. Yo te quiero, tú me quieres. Y ese no es mi prójimo, ese es mi amigo. Pero los judíos dicen, ese es mi prójimo. Entonces, Jesucristo llega y desbarata toda esa comedia. No, Señor, el prójimo es el hombre tirado en el camino. Pasó un sacerdote, fíjense, un sacerdote que venía del templo, de haber oficiado en el altar del Altísimo. Vio al pobre tirado y pasó de largo. Pasó un levita y pasó de largo. No fue su prójimo. Es que no era mi amigo. Jesucristo nos enseña a amar a los enemigos, a orar por los que nos persiguen, a perdonar las ofensas 70 veces 7. Nos llama al heroísmo de la caridad. ¿Y por qué está triste nuestro Señor al terminar los 3 años de predicación? Subió por montes, colinas, collados, anduvo en valles, laderas, barrancas, cruzó los ríos, los arroyos, los lagos, fue hasta el último rincón, a todos los pueblos, predicando el reino de Dios, que se convirtieran, que hicieran penitencia, que se amaran unos a otros. Termina con tristeza, mis hermanos, porque a Él no lo quiere nadie. Aún los mismos que gritaban el domingo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esos mismos van a gritar, crucifícale, crucifícale. No tenemos más rey que el César. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y efectivamente, Dios los puso como peana de sus pies, por el bien de ellos. Nuestro Señor busca quien lo quiera y nadie lo quiere. Y así estamos en la iglesia el día de hoy, mis hermanos. Cristo, Cristo, Cristo. Pero ¿quién viene a el pie del sagrario a hacer la oración ante el Santísimo Sacramento del altar? Pero ¿quién respeta la Santa Misa, el santo sacrificio de Cristo?
Pero ¿quién consuela a nuestro Señor? Que dice, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe sino ofensas, desprecios, indiferencia, pecados. Ahí está el punto de este domingo, mis hermanos. Yo los invito a todos. Amemos a nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que vino para salvarnos, para llevarnos al cielo, para quitarnos el pecado y que no lo apreciamos. La iglesia es para Cristo, la misa es para Cristo y nosotros hemos hecho todo menos eso. La Santa Misa el día de hoy, así como se celebra en todo el mundo, mis hermanos, ¿de verdad es para Dios o es para los hombres? Si bailan, si brincan y saltan y gritan, si han convertido la misa en un espectáculo, en una obra de teatro, en una comedia, ¿de verdad es el culto que le debemos dar a Dios? Se han destrozado toda la doctrina, la tradición. ¿De verdad amamos a Cristo, a su iglesia? La única obra que vino a hacer Jesucristo es una, la iglesia, la obra maestra de Jesucristo. ¿Qué hemos hecho de la iglesia, mis hermanos? Pensemos en eso, porque es nuestra obligación. Cristo nuestro Señor ya combatió intelectualmente, ya te ha demostrado que es Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho. Pero no creemos. Una frase esta semana la tomé de un amigo mío que me la platicó, que la vio en internet. Ya no se trata de la misa, no, en la iglesia. El problema es la fe. Se ha perdido la fe en Jesucristo. Consiguientemente, la fe en la iglesia. Fíjense que la iglesia es un artículo de fe, ¿eh? Creemos en la iglesia, una santa, católica y apostólica. La iglesia es divina, también humana, pero divina en primer lugar, porque la fundó Jesucristo y decimos, es el cuerpo místico de Cristo. ¿Y qué hemos hecho de la iglesia? La gente entra vestida como quiere, inmoral, indecente, los hombres sucios sin bañarse, en shorts, en chanclas, greñudos, tatuados, con aretes. Y nadie dice nada. Vamos a una misa que está mezclada, acabo de verla, con la santería, con la brujería en la Iglesia Católica. Los musulmanes en la Iglesia Católica, los protestantes, las protestantas, sacerdotisas, ahora arzobispas. En Inglaterra acaban de hacer la arzobispa primada de todos los anglicanos, una mujer. No digo que fue felicitada, no digo nada. Pero qué tristeza, ¿eh? ¿Dónde está la única, dice San Pablo en la epístola de hoy, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo? Y ahora no. ¿Culpa de quién? De todos. De los burros porque nunca estudiaron.
Nunca quisieron estudiar. Ni el catecismo se sabe. De los pastores, mejor me callo. Ya he hablado tanto, hijos míos. Ya no quiero lastimar a nadie. Pero sí. ¿Qué pasó? Este sermón de Cristo, cronológicamente, ¿verdad?, fue el martes santo, 12º del mes de Nisan. La Pascua, cuando mataban los corderitos, es el 14 de Nisan, el jueves santo. Y Cristo muere el 15 de Nisan, la Pascua. Cristo nuestro Señor espera de cada uno de nosotros que creamos. En ese sentido, la liturgia sale sobrando. La fe católica, ¿dónde se encuentra, mis hermanos? Como fuentes, en la Sagrada Escritura y en la tradición. Hemos hecho pedazos la tradición y hemos hecho pedazos la Biblia. Esta semana sale ya publicada con autorización de los pastores de la iglesia, la Biblia homosexual del padre James Martin, donde cambiaron todo para no ofender a los homosexuales, para poderlos aprobar, aplaudir, aceptar. ¿Qué ha sido la iglesia en los últimos años, mis queridos hermanos, sino la aprobación de los pecados prohibidos por Dios? Pecados que claman venganza delante de Dios. El aborto, la muerte de los inocentes, equiparada a la pena de muerte. La homosexualidad como un acto de virtud. Esa es la iglesia de hoy, mis hermanos. ¿Dónde quedó la fe? Entonces, yo me voy con nuestro Señor, bien triste. ¿A dónde se fue? A Betania. ¿Qué había en Betania? Lázaro, resucitado. Marta y María. Y se va con sus apóstoles. Ahí le daban de comer, ahí podía descansar. La iglesia se está reduciendo a esos grupitos pequeños donde sí quieren a nuestro Señor Jesucristo, donde sí quieren la tradición y la Sagrada Escritura, donde sí creen. Eso lo digo con tristeza enorme, mis hermanos. Anoche me llamaron de aquí de México, una telefoneada muy triste. Padre, fuimos a misa. El primer día, a una iglesia muy bonita que habían conocido esas personas hace muchos años. Padre, la transformaron horrible, horrible. Quebraron todo, tiraron todo, quitaron todo de la iglesia. Quedó una mesa nomás. Y la misa, un desastre. Un bailadero, un aplaudidero, todo. Perdonen los negritos, pero se decía en México antes, una cena de negros. ¿Quién ha oído esa frase? Te van a meter a la cárcel por racista,
Es que es una cena de negro, es un batidero, gritadero, bailadero, comedero, tiradero. En eso terminó. El siguiente día fueron a misa y dicen, en las palabras de la consagración, el sacerdote se puso a platicar de su papá, a contar historias de su propia familia, entre las palabras de la consagración. Y el último día, ayer, padre, fuimos a otra iglesia, pues huyendo. Llegó el padre y en 15 minutos se aventó la misa, 15 minutos. Se decía antiguamente, si tú haces la misa de 2 horas, se va la gente. Si la haces de media hora, se queda la gente. Entre semana, ¿verdad? Si la haces de 15 minutos, se va nuestro Señor. Modo de hablar, ¿verdad? Queridos hermanos, cuántas quejas he recibido yo a lo largo de mi vida, de cómo la fe se ha perdido. Nosotros vamos a hacer esa pequeña Betania, así se llama el pueblito, donde nuestro Señor se retiraba a dormir, con Lázaro, Marta y María. Ahí sí lo querían. Los invito a todos ustedes a que hagan una Betania, donde quieran a nuestro Señor de verdad, donde lo consuelen, donde estén con Él, donde en la medida en que podamos, quitemos el pecado del mundo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Credo in unum